¡Tararán! Miren nada más, ahí están viendo ustedes la portada sobre el sonido de un derrumbe, sin derrumbe de por medio y con la compañía de Patricia Martínez. Bienvenida a Relatos a Granel, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Pues muy bien, yo decía que quejándome del frío, pero bueno, ¿de qué nos quejamos hoy en día ya? Mejor que llueva, que haya frío, a que haya calor, yo soy team frío 100%. Es, pues yo quiero empezar felicitándote, agradeciéndote por el espacio, pero sobre todo pues invitando a que nuestros lectores que si se están acercando ya sea por la obra de teatro o se están acercando porque les encontraron el libro en librerías o solamente por mera curiosidad pues se claven un poquito a esta historia pues creo que bastante particular entre el silencio y el derrumbe que pueda haber y pues siempre empezando es cómo te sientes. Sé que ganó un premio importante, que es un premio ahora sí que a nivel nacional de dramaturgia en 2023 y después de un proceso de edición y de un proceso de publicación ya lo tenemos todos los lectores al alcance de nuestras manos en las librerías. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes al respecto? Ay, pues estoy muy feliz porque, bueno, a mí me emocionaba mucho este premio, tanto por la posibilidad del montaje de la Compañía Nacional de Teatro como la versión impresa, y me parece que esta colección está bellísima, ¿no? Las ilustraciones me encantan, entonces me encantó muchísimo la ilustración de la portada, ya le dije al ilustrador que soy su fan. Entonces ha sido muy emocionante y ha sido muy emocionante también las puertas que va abriendo, ¿no? Como la difusión también, conocer a gente de otros lugares que la está leyendo o que la va a leer, invitarles a eso y que el Fondo de Cultura Económica la difunda, la verdad es que es un lujo tremendo, porque aparte es muy accesible, ¿no? Y el precio es accesible, entonces eso me ha emocionado mucho, ¿no? De la posibilidad de que más gente conozca mi trabajo y a partir de eso que ver qué otras inquietudes surge con lo que les detona la lectura de esta obra. Sí, claro. Yo me gustaría igual a ver si alguien ya la vio o ya la leyó, que deje sus comentarios por acá abajo, que es lo que decía al principio. No sabemos en qué momento de la vida están viendo este video. Como que quede en el récord, aquí estamos haciéndola en junio del 2025. Entonces, no sé, hace unos años también platiqué con Valeria Loera, que de hecho ganó, que me parece, este mismo reconocimiento y que ahora fue jurado en esta edición que ganaste tú. Y pues Ujú. nada, como que reencontrarme con autoras que sobre todo ya tuvieron esta experiencia a mí me parece bien particular. Y yo quiero empezar diciéndote algo porque creo que es bien diferente la experiencia de leer un texto dramático a verlo montado. Y eso depende de muchísimos factores, sobre todo de toda la gente que hace teatro y del director y las visiones y los actores. Pero pues este proceso que viene, no sé, según yo, viene, ¿no? O sea, todavía no se ha montado y vamos a tener oportunidad de verla. ¿Cómo será ese proceso? Pues en realidad ya se estrenó el año Ok, pasado en la ruta. Ahora es parte del repertorio de la Compañía Nacional de Teatro, entonces acaba de tener una breve temporada en la sala Héctor Mendoza hace unos meses. Y seguramente va a seguir, no sé cuándo, pero me ok. imagino que el próximo año tendrá otra temporada. Yo espero, así estoy como de por favor, que la lleven de gira a otros estados. Pero pues sí es cierto, es una experiencia muy distinta leerla que verla. Y justo yo a Valeria Sí. Loera alguna vez la he escuchado apropiarse de un eslogan de la Feria del Libro Teatral, que es el teatro también se lee, ¿no? Y ella es algo Ujú. que dice mucho. Y pues sí, es bien interesante porque la experiencia de la lectura de la obra te lleva hacia un lugar y la puesta en escena a otra, también porque particularmente en este texto yo me permití hacer un montón de juegos con las acotaciones, exploré bastantes ironías que, que pues no necesariamente tenían que verse en la puesta en escena, o sea, es una decisión que alguien puede tomar, puede decir, bueno, va, que se Claro. vean, que se escuchen, pero en el montaje en particular de la compañía, que está dirigido por Paula Watson, Paula optó por no que las acotaciones se quedaran como acotaciones, sin embargo rescató algunas que le permitían a ella en su ejercicio escénico desarrollar ciertas cuestiones de los personajes. Entonces,
eso, creo que leída te lleva hacia un lugar, te genera preguntas, tiene un tono y en la puesta en escena, quien sea que la dirija la va a llevar de distintas maneras porque ese es el tema, para bien y para mal, que tiene este texto que es bastante abierto. Y en ese sentido, pues quien desea llevar la escena tiene que llenar huecos, sí o sí, tiene que tomar decisiones para justificar un montón de vacíos que la obra deja a propósito y en ese sentido cada dirección es una experiencia distinta, lo cual me parece emocionante. También aterrador, yo no me di cuenta de eso cuando lo estaba escribiendo, ya que estaba escrita y ya que ganó el premio, de repente fue, ok, esto implica dejar un texto así de abierto. Cuando fui a ver la primera vez la función de la compañía nacional, sí fue, wow, ok, así se puede llevar hacia cualquier lugar y hacia este lo llevaron ellos. Pero bueno, ya ahorita los derechos los tiene la CNT, pero cuando otras personas puedan montar la obra será interesante ver cómo cada quien elige la ruta que quiere para darle vida a esta historia. Claro, lo va transformando. Y ya dicho de paso, a mí nunca deja de sorprenderme. Tengo una especie de colección particular de personajes en historias que son tocayos míos. Y aquí justo uno de los detonantes importantes es que Víctor se va, mis tocayos, ¿no? O sea, empezando por el grandísimo doctor Von, Víctor von Frankenstein, que ahora va a tener a bien adaptar Guillermo del Toro. Por acá, el que detona gran parte de la historia es tocayo mío, ¿no? Entonces, para mí esa parte no deja de ser curiosa. Ahora sí que, pues nada más lo cuento como mero chisme, pero sí me llamó mucho la atención que estamos hablando como, sobre todo en la Ciudad de México y sobre todo en ciertas partes de la ciudad donde todo el tiempo se están como comprando casitas viejas y de esas casitas viejas se derrumban para construir ahora edificios y demás. Así empieza esta obra, ¿no? Entonces, no sé, como hasta la forma en que situarlo en cuanto a el derrumbe tal cual de una casa, pero luego el de la familia y como estos personajes, a mí me pareció sumamente interesante. Entonces, a mí me gustaría saber, pues a partir de qué momento, en lugar de que se derrumbara, pusiste el primer tabique para construir esta historia, desde cuándo vino la construcción de esta historia para ti. Mm, yo no sé por qué me obsesiona el tema de la familia. No, la verdad todavía no lo tengo muy claro. Creo que tiene que ver con que mi familia paterna y mi familia materna son muy distintas entre sí, muy interesantes, muy diversas. Y, mm, y la verdad es que me parece bien interesante el fenómeno familiar donde puede caber mucho amor pero también pueden caber un montón de otras cosas Claro, o sea, que nombrarlas atenta con la idea de la familia, ¿no? Y entonces por eso es bien complejo, ¿no? En fin, entonces yo desde hace un buen quería hacer una obra que fuera crítica con el sistema familiar y que planteara una situación que pusiera en crisis al lector y al espectador en el sentido de justo llevar el concepto de la familia a un cuestionamiento crítico en el que nos salgamos con más preguntas sobre el mismo, ¿no? claro. Y la llevaba pensando desde hace varios años, hasta que, de hecho, había escrito una versión primera, muy realista, en la cual los personajes dialogan, es un texto muy tradicional, las acotaciones tal cual describen acciones y ya, y no me había Ujú. terminado de gustar ese ejercicio. Y con la convocatoria del Mancebo dije, bueno, esta es una oportunidad para hacer un texto que experimente un montón con la estructura, ¿no? Creo que lo valioso del premio Gerardo Mancebo del Castillo es que acepta propuestas que estén explorando y experimentando con la dramaturgia de diversas formas, ¿no? Entonces dije, pues vamos a ver qué pasa si retomo esta historia que no me terminó de gustar pero la escribo totalmente distinto, ¿no? Y todo empezó, o sea, la primera piedra fue para este nuevo ejercicio, porque ya estaba esa obra y fue un poco de partir de esa anécdota que ya había escrito, que es esta anécdota donde estaban casi los mismos personajes. Ok. Había igual una relación con Emiliano y su primo compleja, ¿no? Sin spoiler, ¿no? Había un momento en el que Emiliano decidía hablar cosas con la familia pero bueno, quise hacerlo distinto y entonces la primera piedra de esta reconstrucción fue
escribir el dramatis personae, la descripción de los personajes al inicio. Y desde ahí empezó el juego de, a ver, aquí son una familia, no necesariamente, o sea, sería ideal que se parecieran los personajes. Y mientras iba describiendo eso, de repente dije, y sí, hay unas cenizas, ¿no? O sea, hay unas cenizas y ahí empecé a llevar la ironía y quiero que esas cenizas sean verdaderas, ¿no? Para empezar a meter ruido desde, o sea, es un texto que se aventura a un poco picar a los creativos, ¿no? En cómo vas a resolver que te estoy pidiendo cenizas reales. En otro momento, ¿cómo vas a resolver que ya no quiero que vuelva a aparecer el actor en escena? Ya no quiero. Obviamente, pues es aparte un ataque al ego, ¿no? Porque pues todos nos queremos subir al escenario a recibir los aplausos, yo también, pero ahí quise poner en aprietos a quienes la llevaran a escena solo por diversión, la verdad. Y en ese Ajá, sentido, ok. definir al centro hay unas cenizas todo el tiempo, me empezó a permitir armar todo lo demás, ¿no? Entonces, si hay unas cenizas al centro, ¿cómo se posicionan el resto de los personajes respecto a las cenizas y al secreto que hay detrás de el personaje de esas cenizas, ¿no? Y que también es un personaje aunque esté muerto, pero pues en las familias se siente mucho, ¿no? Como los fantasmas pesan, ¿no? Los personajes que ya no están siguen de alguna forma ahí dictando pautas en el resto de los integrantes que respetan y cuidan su memoria, ¿no? Claro. Entonces, pues ya en la obra se vuelve tangible con el ejercicio de las cenizas y a partir de ahí quise jugar con que las voces vienen de distintos lugares. Quise que se viviera como un análisis de tal cual cómo suenan las familias, pero cómo suena el silencio en las familias, ¿no? Y en ese sentido es un juego de voces, es un juego de voces que podría ser coral o no, y en donde de repente hay una voz que viene de un escondito, hay una voz que viene del fondo, y todo el tiempo están hablando todas estas voces, y ahí incluso surgió la pregunta, ¿qué pasa si si una voz también viene de las cenizas, ¿no? Entonces fue muy divertido, yo disfruto mucho en general en el arte los juegos de perspectivas y quise que esto fuera un juego de perspectivas. Sí creo, o sea, ya que ha pasado el tiempo y que platico de la obra y que la analizo, creo que al final es una obra también que tiene la particularidad de que casi son puros monólogos, casi. Hay escenas concretas, dialogadas, en las que son situaciones importantes de separación, de encuentro, ¿no? En los que los personajes sí tienen que vivir la situación de decirse cosas, pero en Ujú. general no están hablando entre sí todo el tiempo. Cada quien está en su propio monólogo viviendo sus duelos respecto a la vida de esa familia Ujú. y, y bueno, eso fue muy divertido. De hecho, o sea, yo por eso preguntaba, es que es bien diferente leerlo a estárselo imaginando, pero en muchos de estos monólogos son los personajes describiendo las acciones de los otros que están a su alrededor, ¿no? Entonces yo me imagino perfectamente a este personaje describiendo alguna escena y los otros quizás atrás haciendo la pantomima. Que, o sea, de verdad yo espero que tenga oportunidad de verla ya montada, ya sea con la Nacional de Teatro, que guiño, guiño, remontenla y pongan gira, pero si no, o sea, después, ¿no? Y aquí a mí me trae como este juego de diversión que dejaste en la ironía en los comentarios a este personaje que es un intermediario de Dios, que rompe la cuarta pared y que en cierta medida me pongo a pensar si ese Dios no eres tú como dramaturga detrás de este texto, ¿no? Porque les estás dando las indicaciones y estás como un ser omnipotente que al final de cuentas les está poniendo las palabras en la boca y le está dando las acciones que este intermediario tiene incluso con la audiencia. Entonces ese juego a mí me parece bastante interesante y creo que es uno de los personajes más divertidos porque en algún momento se burla de la situación y se burla de cómo la gente puede estar ahí, no sé, disfrutando o no de la obra. Entonces, ese tipo de juegos a mí me parecen muy divertidos, sobre todo pues para los que estamos yendo al teatro de pronto. Y a mí me gustaría que nos contaras ahí también cómo fue este recurso por ahí y cómo lo has visto ahora que se montó. Porque algo que me voló la cabeza es que creo que no lo viste en ensayos, lo viste ya hasta un estreno de la obra. Vi el ensayo general, que ya Mm. igual ya era casi la obra, ¿no? Sí. Y sí fue así como, ¡ah! Pero ya luego, o sea, al inicio sí dije, "Ah", pero ya la disfruté mucho y ahora me encanta el montaje. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, está bien buena tu pregunta, porque
En esta obra yo tenía muy claro que también parte de la estructura, aunque parece que está desestructurada y que se están cayendo las escenas y todo ese juego con la metáfora del derrumbe, en realidad Ujú, también hay una exploración estructural como de misa, ¿no? O sea, como a mí me interesaba que se sintiera como en este intento de representar una familia católica mexicana con secretos quise llevar, o sea, en el proceso quise que se sintieran esos ecos de oraciones y de lo que es una experiencia de ir a misa, ¿no? Para también entender cómo se construye la mentalidad de esta familia y que aparte la iglesia es una de esas instituciones que replica mucho y que, cómo decirlo? Que respalda mucho la estructura familiar, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo esta familia que se rige bajo valores católicos en principio, ¿no? Porque es una familia en ese sentido un poco tradicional, ujú. que desde ahí va todo el ritmo de la obra, lo cual también hace que la puesta en escena de repente el ritmo que tiene es un poco lento al inicio, ¿no? Porque se siente, estos monólogos de repente se sienten un poco en ese ritmo de misa, ¿no? Y era a Ok. propósito, y es un tema que viene desde una decisión del texto. Y en ese sentido, yo tenía eso claro, ¿no? Entonces, tenía claro que la religión católica tenía que tener una serie de participaciones en la obra, ¿no? Y cuando le empecé a escribir y dije, en esta historia, en la acotación inicial, también sale Dios, pero este por obvias razones no lo puede interpretar ningún actor, yo la verdad estaba pensando realmente en que es una falta de respeto querer uno en escena jugar a ser Dios, ¿no? En el momento, el premio Mancebo tiene una etapa en la que recibes comentarios del jurado, te hacen Mm, notas y reestructuras el texto. Y una de las notas que recibí de uno de los jurados, un dramaturgo también muy tremendo que se llama Ángel Hernández, me decía que le parecía muy pues bastante arrogante, ¿no? Decir que sale Dios, ¿no? Y ahorita que tú me lo dices, digo, claro, yo inconscientemente quise jugar a ser Dios, ¿no? Con este texto, ¿no? Y no lo hice, o sea, no me lo planteé, pero hay una arrogancia en la dramaturgia y en las acotaciones que juega con, y aquí sale este y ya no vuelve, y aquí no sé qué, y aquí quiero esto, y aquí no quiero esto, ¿no? Y entonces, pues sí, es un juego desde ahí bien inconsciente y en particular en la escena del intermediario de Dios, justo jugando al ritmo de la misa, yo ujú, quería que hubiera este momento en el que este momento de homilía en el cual el padre detiene todo y reflexiona y diserta libremente con el auditorio, ¿no? ujú, Y, y cuando le estaba escribiendo me di cuenta de que se estaba poniendo muy tensa toda la situación porque ya desde el inicio se dice, aquí hubo un abuso. Y luego ujú. empiezas a ver que están callando y que todo está tenso y que hay una violencia que los atraviesa de la cual nadie está hablando y de repente dije, aquí necesitamos respirar, ¿no? Porque yo la leía y dije, ay no, si no, esta obra se va a volver súper intensa, ¿no? Que lo es, que termina siéndolo, pero yo sentía que hacía falta un corte de humor, ¿no? Y Ujú. entonces ahí entra el intermediario de Dios que tal cual entra a pedirle al público que respire y que rompe la cuarta pared. A mí me encantan esas, yo amo el teatro y me formé en el teatro y me encantan esas obras de teatro en las cuales hay juegos metateatrales en las que vamos a hablar de que estamos en el teatro. Me parece Ujú. bien interesante y confrontativo. Y quería que ahí hubiera un corte para decir, a ver, esto es una ficción, ¿no? Esto no es real. Estamos aquí en el teatro, nos reunimos hoy, tenemos otras historias, ¿no? En nuestras vidas. ¿Por qué nos reunimos hoy aquí? Y entonces lo que empieza como un corte cómico de respiración se empieza a volver también otra confrontación, de nuevo, Mm. porque el intermediario de Dios igual le empieza a llevar las cosas a un lugar más intenso. Pero pues sí, o sea, ahorita que lo dices, pues sí, la verdad es yo jugando a qué se sentiría tomar el lugar de Dios con todo respeto, o sea, como sin querer Claro, darme dotes divinas, pero sí jugar a esa posibilidad que te da hacer teatro, ¿no? Desde la dramaturgia y desde la dirección. Y la verdad, me pues. encanta.
Y hasta la presencia del metro en algún momento, situando lo que decía hace ratito, lo de la Ciudad de México. Fíjate que hay una, bueno, seguramente lo ubicas a Nena Monstruo, que tiene reseñas literarias y demás, y decía, es que nadie ha escrito últimamente de cosas que pues, suceden paranormales en la ciudad. O sea, estoy muy tentado como decir, miren, aquí está este texto, existe, así alguien se perdió en una línea y apareció en otra nada más por darse cuenta, ¿no? Entonces, creo que este tipo de juegos de pronto como que sí sirven como una especie de release cómico por la tensión que puede existir. Y es que aparte, casi todo el abuso es inferido. O sea, no es una escena de violencia como cuando vemos a, no sé, se me ocurre ahorita que la tengo muy frecuente, la de un tranvía llamado Deseo, que sí se ve en escena un abuso y que de pronto es demasiado rudo. Acá se infiere. O sea, sabemos que hubo, de pronto no sabemos quién fue, y conforme van aterrizando las piezas del rompecabezas que muy estratégicamente acomodaste a lo largo del texto, caemos en ese 20, ¿no? Pero no deja de ser intenso sin necesidad de ser tan gráfico. Creo que eso también la audiencia podría agradecerlo, pero aquí también me pongo a pensar, eso ya también depende del director, ¿no? O sea, de pronto la siguiente pregunta ahora que yo te soltaría es como en ese sentido, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando te decía, tú lo viste en ensayo general, la apuesta a la Compañía Nacional, pero va a llegar un momento cuando nosotros estemos muy viejitos en unos tantos años, que el texto ya no va a ser tuyo y entonces las adaptaciones, no sé, ¿cómo se siente también en esta labor del dramaturgo de dejar soltar a lo que ya es una obra que va a caminar sola y que justamente depende mucho de cómo lo adoptan? No sé si estás lidiando con eso o si no, a lo mejor ya te voy a poner a lidiar con eso. Ah, es rudo, es rudo. Es rudo, pero nada más quiero decir algo rapidísimo de eso, de lo A gráfico. ver. Cuando yo estaba haciendo el ejercicio de escribirla, hubo un momento en el que me pregunté qué tanto llevarlo a lo gráfico, la Ujú, narración del abuso, ¿no? Del abuso que vive el personaje de Emiliano, sin decir cuál fue exactamente. Hubo ujú, un punto en el que dije, ¿lo escribo o no lo escribo? Y hice el ejercicio de sí escribirlo. Para mí, o sea, como a nivel creativo, a mí me funcionó escribirlo, pero ujú, decidí que eso no quería que estuviera en la escena, aunque en efecto pueden, por ejemplo, Paula Watson lo que hizo ya respondiendo a tu pregunta, es que ella sí llevó sí intentó plasmar muy evidentemente el tema de la pederastia, o sea, como que ella llevó el discurso por allá, ¿no? Como sale el intermediario de Dios, se habla de Dios y luego hay una oración, la oración para el que abusa. ujú. Eh, Paula decidió jugar esa escena, así lo llevó a la radicalidad de no vemos el abuso en escena, pero vemos una imagen en donde nos queda claro que ahí hubo un abuso atravesado por cuestiones religiosas y esa escena es fuerte. Yo cuando la vi, sí me enfrenté a, pues esto que dices, a que sí es fuerte. O sea, yo he escrito textos antes, pero la verdad es que antes los he dirigido yo. Esta es la primera vez que bueno, de las primeras veces que un texto mío ya es así suelto a ver qué hacen con él otras personas. Claro. Y sí es fuerte porque te das cuenta de que tú como autor planteas un discurso, pero es una base de un discurso que al final quien termina de darle, eh, de tejer ese discurso es quien lo pone en escena, ¿no? Tanto los actores, pero sobre todo es una decisión de dirección. Entonces me di cuenta de que mi texto puede ser llevado hacia distintos lugares, ¿no? Hacia puntualizar otros discursos o enfatizar el que yo tenía cuando lo escribía o llevarlo hacia otro lugar a partir de la historia y de las necesidades discursivas de las personas que lo llevan a escena. Entonces, pues eso creo que es parte de lo que le pasa al dramaturgo, ¿no? Que es soltar, ¿no? Y, o sea, te lo digo y me cuesta trabajo entenderlo, pero soltar y pues ya lo que pase después ya no necesariamente es tuyo, ¿no? Como que parte de tu trabajo, pero se puede llevar hacia distintos lugares. Y es un ejercicio de desapego que todavía no entiendo. A ver. Me encanta, pues yo antes de que se acabe el tiempo me gusta hacer una pregunta porque evidentemente si decimos que esto ganó el premio Gerardo Mancebo en 2023 y que estamos en 2025 es probablemente que ya se esté cocinando algo en el horno creativo.
Entonces, me gustaría saber cuál va a ser el siguiente pretexto para que nos reunamos a platicar, ya sea porque nos invitas a un montaje, porque en Relatos hablamos de teatro también, no necesariamente desde los textos, o a lo mejor y es un nuevo texto, no lo sé. ¿Qué se está cocinando de ese lado de Patricia? Uy, qué buena pregunta. Pues la verdad es que la obsesión de la familia ahí sigue y ahora estoy trabajando en un proceso que está intenso porque es mucho más confrontativo, es muy personal, en donde estoy revisando eh, documentación familiar y estoy zambulléndome pues en archivos. Y, pero este va más, las preguntas sí tienen que ver con la familia, pero también con el rol de los mandatos del género y la salud mental. Entonces como que se están entrelazando esos temas y la verdad es que yo podría soltarme horas hablando de este nuevo proceso, pero a grandes rasgos va por ahí y Ok. estoy explorando escribir desde otros soportes, no necesariamente siempre desde la computadora. Tengo una máquina de escribir heredada de mi abuela, Mm. y entonces estoy jugando la creación desde la máquina. Y también ahí hay un ejercicio de diálogo con los fantasmas, donde ya estoy yéndome hacia unas regiones más místicas. Y me gustaría, y es como un sueño que estoy tramando, ver la posibilidad de qué pasaría si yo este texto lo interpreto en escena, ¿no? Entonces, todavía no estoy en el punto de ya empezar a interpretarlo y a ver cómo le voy a hacer, todavía estoy en el momento de seguir investigando y lanzando ideas y armando el texto a ver cómo sale, pero la inquietud es, como es una historia muy personal, me gustaría, al menos en un primer montaje, interpretarla yo. Entonces, a ver qué sale. Me encanta, pues las puertas de Relatos siempre estarán bien abiertas. Te agradezco mucho por el espacio, por la plática. Ustedes que nos están viendo, pues corran por su libro, cualquier librería del Fondo de Cultura Económica o seguramente en cualquier educal. Y pues muchísimas gracias. Ay, Muchísimas muchas gracias, Patricia. gracias, Víctor. ¿Puedo hacer un anuncio rapidísimo y ya? Ah, Eh, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, la verdad, por este espacio. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y también decir que hay otra obra que yo escribí, que dirijo, que va a tener una función este año en el Esperanza Iris, el Uy, 21 de septiembre. Se llama OPA. Y ya pueden comprar sus boletos en Ticketmaster. Los jueves están al 2 por uno y me pueden seguir en redes sociales, tanto tú como la audiencia, como claro. @Pati con YMTZ, Pedreguera. Y también está la obra como @opa con doble p, punto la voz de las cosas. Y ya, ahí nos Todos estamos los siguiendo. links. Todos los links están apareciendo aquí abajito para que vayan y le den clic. Y ya nada más complementando, según yo, esa obra es para toda la familia, ¿no? O sea, hagan un texto para infancias, me parece, es texto Es infantil, para ¿o me jóvenes y equivoco? adultos. Ok, Jóvenes, yo diría que a partir de los 12 años, porque toca temas perfecto, de depresión. Ujú. perfecto. Pues allá nos estaremos viendo. Esperanza Iris, muchísimas gracias. Así será. Gracias, Víctor. Cuídate mucho. Chao, chao. Bye.